Dijimos hoy que íbamos a hablar de lo que pasa con la economía, de lo que pasa con la producción, de lo que viene para la Argentina en este gobierno de Javier Milei, ¿no? Que está empecinado en seguir con sus ideas. Y bueno, me llamó la atención un tuit que escribió un empresario de la región, un empresario de Funes más precisamente, que también es productor agropecuario, que él habla en ese tuit, o ahora se llama X, la red social, de lo que para él debería ser el empresario, modelo ideal de empresario para la Argentina que viene, ¿no? Voy a leer textual. En cualquier sociedad hay una estructura de poder, en sistemas liberales está más desconcentrado y dividido. En esta situación, el empresario compite por el consumidor. En nuestro país, la estructura de poder está muy concentrada en el Estado y en ese contexto el empresario compite por la captura del regulador. Para cambiar esto, dice este empresario, a quien voy a entrevistar a continuación, el empresario tiene que comprometerse con un nuevo orden, como el que funciona en países del primer mundo, apoyando acciones que disminuyan el poder del Estado, eliminando estas formas fuertes de corrupción y gastos innecesarios. Me refiero a lo escrito por Juan Félix Rossetti, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Félix? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias por atendernos. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, vos ahí hablás de un modelo ideal de empresario, digamos, ¿no? De lo que debería ser un empresariado ideal para vos en la Argentina y entiendo también educando un poco para los tiempos que vienen si uno quiere subsistir, evidentemente. Em, ¿Cómo debe ser el empresario actual, independientemente de este tweet, pero cómo debe ser el empresario actual en la Argentina contemporánea? Una Argentina donde vamos a tener una mirada más capitalista, si uno quiere, o una mirada más capitalista liberal, a contrapelo de lo que tuvimos durante muchos años en Argentina, que era un capitalismo regulado, algunos llamaban populismo, prebendarismo, etcétera, etcétera, pero era otro tipo de capitalismo con una presencia del Estado mucho más fuerte. Mirá, el tuit en realidad no habla del empresario ideal, sino describe objetivamente una situación que ocurre hoy en la realidad, en el mundo. En los países del primer mundo, el empresario trata de captar al consumidor, trata de dar el mejor servicio y que el consumidor elija su producto y se ocupa permanentemente de ver cómo lograr ese objetivo. En países del tercer mundo o como hasta ahora fue nuestra querida Argentina, ese empresario era más exitoso si captaba al regulador, Uh -huh. a quien le generaba las leyes que le permitían cazar en el zoológico, básicamente, y descuidaba el derecho del consumidor a elegir, porque el Estado al generar, o sea, vos pensás que todos los monopolios son creados por normas del Estado, esa es la realidad. Uh -huh. No existe, la mayoría de los monopolios son creados por normas del Estado. Si vos querés hoy, nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a abrir mañana, no sé, un casino en el garage de tu casa, no podemos, porque hay un montón de normas que generalmente muy pocos pueden lograrlas, y así en un montón de aspectos. Ni hablar, bueno, cuando hablo de cazar en el zoológico, hablo del cierre de importaciones, Uh -huh. de competencia y ofrecer al consumidor productos en general de regular a mala calidad Y caros, y a caros. precios mucho más caros, Y ¿no? caros. Claro. Ahora, coincidimos, estimo que coincidirás conmigo, que tenemos un capitalismo por diferentes cuestiones, pero un capitalismo dependiente o disminuido, diferente al de otros países, incluso de la región, ¿no? No es un capitalismo. No, no, bueno, claro, no es, bueno, para uno el capitalismo, o si no, un capitalismo subdesarrollado, podemos denominar de alguna forma. Hay varios analistas que lo han definido de diferentes formas, pero un capitalismo sui generis, digamos, que nunca pudo, por ejemplo, hacer la transición a la industria pesada, si bien tuvo gobiernos como el de Perón, como el de Frondizi, que fueron los que más lejos llegaron en este sentido, pero no pudo lograr lo que logró Brasil y siempre de alguna forma terminó siendo dependiente. Y esto se nota en la práctica, ¿no? Se nota en la práctica ¿por qué? Porque el empresario argentino, principalmente el que entiende en el mercado interno, la mayor parte de los empresarios argentinos nunca exportaron
a lo mejor querían exportar, pero no pudieron exportar porque no le daba la escala, no le daba el capital fijo, etcétera, etcétera. Pero siempre tuvimos empresarios, digamos, que trataron de hacer negocios con el Estado, de buscar algún amigo que le haga una palanca en algún lugar para ganar una licitación. Siempre ese estilo de empresario, digamos, que buscó la fácil, por definir de alguna manera, en vistas de la situación de disminución, vamos a definirlo de esta forma, que tiene el capitalismo argentino. En este contexto, digamos, y con empresarios que no tienen cierto nivel, digamos, como para competir en un capitalismo libre totalmente, porque van a sucumbir. ¿Es posible tener un empresariado argentino en estas circunstancias o no? No, claro que sí, nosotros estamos en... O sea, cada país tiene que adaptarse y tiene que producir lo que mejor puede hacer, ya sea por su cultura o por su ubicación geográfica también. Nosotros estamos lejos del mundo y bueno, hay cosas que a lo mejor no podemos ser buenos produciendo por una cuestión de fletes o de distancias, pero hay un montón de cosas que sí, bueno, claro, es el sector agropecuario, que a pesar de la sangría y el saqueo que está tolerando hace muchos años y todavía con este gobierno, aunque lo que promueve es una baja de toda esa carga impositiva, bueno, el campo hoy está sufriéndola con los derechos de registro de inspección, con las DEX, que son los derechos de exportaciones, un saqueo importante porque ha sufrido una baja de precios internacionales muy, muy grande, del 30-35% en este último año. Como siempre digo yo, parece que la soja sea peronista, y encima bueno, todavía no nos han podido liberar de esa carga impositiva que es los derechos de exportación. O sea, el Estado para vos, incluso durante el gobierno de Milei, sigue saqueando el campo. Obvio, es claro. Si tenés un 33% de derecho de exportación de la soja, más toda la otra carga impositiva, o sea, hoy la verdad que para el sector del campo es incompatible un dólar bajo, ojo, no estoy pidiendo devaluación, estoy diciendo una cosa objetiva, un dólar bajo con aplicar las retenciones, un 33%, o sea, es inviable. Y bueno, lo está sufriendo. Ahora, todos los políticos tienen que entender que no se puede exportar, no se exportan los impuestos. O sea, cuando vos decís de empresarios no competitivos y todo, o sea, acá hay un montón de empresarios que vos nombraste, como ejemplo, empresarios chicos que han querido incursionar en la exportación o en agregar valor y exportarlo, no han podido por la carga impositiva, por la carga burocrática, ¿entendés? O sea, ahí está el tema, no porque no tienen capacidad para hacer un buen producto y competitivo. Lo que pasa es que, bueno, estamos de 70 años de que las reglas del país fueron otras, hoy están empezando a cambiar, no es fácil, son muchas las reglas que hay que ir eliminando, y eliminar esas reglas significa eliminar burocracia, significa eliminar un montón de puestos de trabajo que no tendrían que haber existido nunca, que eran ficticios, puestos de trabajo que generaban burocracia, que te hacían perder plata y tiempo al empresario. Claro. Plata, ¿por qué? Porque tiempo es plata, pero aparte generaban costos que no tendrían que haber existido directamente por un tema de simplificar la burocracia, ¿no? Por lo que vos decís, para adaptarnos al capitalismo o para tener un capitalismo mejor en la Argentina, tenemos que hacer algo más de nicho y no como en otra época, a ver si entiendo correctamente, donde se intentaba sustituir importaciones y donde incluso gobiernos de derecha, puedo citar el de Onganía, o incluso el gobierno de la última dictadura militar, que, Martínez II quería privatizar las empresas del Estado y muchos militares se opusieron a eso y, por ejemplo, también citaba el gobierno de Onganía, gobierno ultraconservador, pero que era, con Adalbert Krieger Bacena como ministro de Economía, era industrialista. En otra época se decía, bueno, Argentina viene de atrás, pero esforzándonos
podemos hacer progresar nuestra industria y tener un capitalismo más efectivo y más sólido en este sentido. Vos decís que eso no sirve hoy en día, si estoy entendiendo correctamente, y hay que ir a lo que mejor sabemos hacer, que es, por ejemplo, el campo, entiendo que la minería, algo más de nicho. El campo, los recursos, explotar los recursos naturales que tenemos. Obviamente tenemos unos recursos muy importantes, que es la capacidad que tenemos nuestra ciudadanía, ya lo ha demostrado a nivel mundial, la capacidad que tiene el ciudadano argentino en adaptarse y en ser competitivo y en hacer bien sus labores. Es muy requerido a nivel mundial cuando va afuera para trabajar. Acá hay toda una industria de la tecnología por explotar. Tenemos empresas como Mercado Libre que han salido del país. Hay un montón de empresas, ejemplos muy grandes y importantes que han logrado éxito en el mundo. Obviamente muchas han tenido que irse porque no pueden competir con las regulaciones argentinas, Claro. la imposición. O sea, el rol del Estado tiene que achicarse. Ya hemos visto que a pesar del saqueo que sufre nuestro sector del campo, por ejemplo, no ha sido la solución, todo lo contrario, se ha fomentado que ese botín, la cultura del no trabajo, la cultura de la no familia, la cultura del resentimiento social. ¿Qué se logró con todo ese saqueo? Nada, lo hemos visto. O sea, tenemos que enfocarnos en lo que sabemos producir. Yo creo que hay un montón de gente en este proceso que, por un lado, hay un montón de gente que se le ha pagado para que no trabaje directamente. Planes sociales, vos decís. Exacto, gente se le pagó para que no sepa trabajar. Esa gente hay que reinsertarla. Hay gente que ha tenido un trabajo que no tendría que haber existido, como dije antes. Muchos empleados públicos, inclusive gente del sector privado en empresas que no son viables en un libre capitalismo libre mercado, como el que se plantea. Ahora, sí, termina. hay otra gente que es muy capacitada, que de hecho ha logrado, vuelvo al sector mío, y hay otros sectores también muy eficientes que han logrado seguir subsistiendo a pesar de la carga impositiva que sufren, pero hay un montón de otros sectores que tienen que aparecer ahora, que van a crecer. La industria de la tecnología, la industria del software, bueno, hay un montón de esas. Bueno, acá el desafío está en cómo vamos a hacer esa mutación de esta gente que estaba haciendo cosas o no sabía o estaba haciendo un trabajo que no tendría que haber existido porque no era un trabajo productivo y que le generaba una carga al empresario porque ese trabajo generaba impuestos para solventar toda esa estructura. Y bueno, es un cambio que tiene que producirse. No me cabe duda a mí que este país tiene todo para crecer. Finalmente, Juan, ¿no sentís vos que en este proceso de transición, porque vos lo que decís es lo ideal, ¿no? Ojalá se pueda lograr todo eso y ya Argentina estaría jugando en primera, digamos, ¿no? En otra liga. Pero al menos en el proceso de transición y con la falta de especialización que tienen muchos de los trabajadores argentinos, al no necesitarse tanta mano de obra intensiva, ¿no sentís que mucha gente va a quedar fuera del partido directamente, no va a poder insertarse en el mercado laboral y la va a pasar mal y va a haber más pobreza? Bueno, mira, cuando vos tenés 18 años, sos mayor de edad y uso de la razón, tenés que hacerte cargo de tus responsabilidades individuales. No podés estar pendiente de que alguien, de ser un parásito toda la vida, parásito en la palabra literal, o sea, el parásito vive a costa de la sangre de otro, de lo que produce otro, ¿entendés? Entonces, hay que reinsertarse, es el desafío de cada uno, y bueno, y el Estado o las mismas asociaciones y todo tendrán que ir tratando, porque, a ver, el empresario necesita trabajadores. Hoy hay falta de trabajadores, o sea, trabajadores calificados, trabajadores para cada labor, y gente que tenga ganas de trabajar. O sea, hay que fomentar la cultura del trabajo. Acordamos que venimos de un gobierno que estaba abiertamente contra la meritocracia. O sea, te decían, acá hay que ser meritocrático.
Acá cuando hablan de que las leyes laborales se flexibilicen y porque van a permitir echar, a ver, el empresario lo que quiere es crear puestos de trabajo, no destruirlos, porque en base a eso, entonces, acá el problema no es echar a una persona, el problema es que se pierda el puesto de trabajo y no se creen nuevos. Claro. Si vos echás a alguien porque le estás dando la oportunidad a otra persona, hoy los chicos son los que menos oportunidad tienen, porque dentro de este sistema proteccionista, entre comillas, del trabajador, que para mí no los protege de nada, crea justamente crea un sector de bienestar, porque hay empleados que a lo mejor no las empresas lo toleran porque el costo por despedirlo es más grande que lo que facturan. Entonces, ese puesto no puede ser usado a lo mejor por alguien que tiene más capacidad ¿entendés? No hay un cambio. Se protege al que no trabaja bien, porque es más, lo vemos en los oficios, no hay plomeros, no hay electricistas. ¿Por qué? Porque las reglas del juego hacen que todos los que saben del oficio no contraten gente para que los ayude y aprenda el oficio. Bien. Inclusive a los hijos menores, a lo mejor tampoco los dejan participar porque al ser menor la explotación infantil y qué sé yo, o sea, prefieren que queden jugando con un joystick antes que acompañar, por ejemplo, al padre recorredor de hacienda en un campo a recorrer la hacienda del campo y empezar a mamar desde chico lo que es el campo y la actividad agropecuaria. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Gracias por este contacto, Juan. Bueno, te mando un abrazo, Antonio. Adiós.